La peste, por Albert Camus, capítulo 2, parte 3. Entonces lamentaban la ignorancia de su modo de emplear el tiempo. Se culpaban de la frivolidad con que descuidaban el informarse de ello y de no haber comprendido que para alguien que ama, el empleo del tiempo del amado es el origen de todas sus alegrías. Desde ese momento empezaban a remontar la corriente de su amor y examinaban sus imperfecciones. En tiempos normales, todos sabemos, conscientemente o no, que no existe amor insuperable. Y por lo tanto, no aceptamos del todo con tranquilidad que el nuestro sea mediocre. Pero el recuerdo exige más. Y así, consecuentemente, esta desdicha que alcanzaba a toda una ciudad no solo nos provocaba un sufrimiento injusto, del que podíamos indignarnos, nos llevaba también a sufrir por nosotros mismos y nos hacía ceder al dolor. Esta era una de las maneras que tenía la enfermedad de atraer nuestra tentación y de barajar las cartas. Cada uno terminó por aceptar el vivir al día, solo bajo el cielo. Este abandono general que eventualmente podía templar los caracteres empezó, sin embargo, por volverlos fútiles. Algunos, por ejemplo, se sentían sometidos a una nueva esclavitud que los sujetaba al servicio del sol y de la lluvia. Parecían, al verlos, que recibían por primera vez la impresión del tiempo que había. Lucían alegres a la simple vista de una luz dorada, mientras que los días lluviosos extendían un velo espeso sobre sus rostros y sus pensamientos. A veces escapaban durante cierto tiempo a esta debilidad y a esta esclavitud irrazonada, porque no estaban solo frente al mundo, y en cierta medida el ser que vivía con ellos se anteponía al universo. Pero llegó un momento en que se entregaron a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón. En estos periodos de soledad nadie aguardaba la ayuda de su vecino. Cada uno seguía solo con su preocupación. Si alguien por casualidad intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos, la respuesta que recibía lo hería la mayoría de las veces. Entonces se daba cuenta de que su interlocutor y él no hablaba de la misma cosa. Uno, en efecto, hablaba desde el fondo de largos días que pasaba mascando el sufrimiento, y la imagen que pretendía comunicar estaba cocida al fuego lento de la espera y de la pasión. El otro, en cambio, imaginaba una emoción convencional, uno de esos dolores baratos, una de esas melancolías en serie. La respuesta benévola u hostil resultaba siempre desafinada. Había que renunciar, o al menos aquellos para quienes no soportaban el silencio, en vista de que los otros no comprendían el verdadero lenguaje del corazón. Se decidían a emplear también la lengua que estaba en boga y a hablar con ellos también de un modo convencional de la simple relación, de los hechos diversos, de la crónica cotidiana, en cierto modo. En ese molde, los dolores más verdaderos tomaban la costumbre de traducirse en conversaciones triviales. Solo a este precio los prisioneros de la peste podían obtener la compasión de su conserje o el interés de sus interlocutores. Entretanto, y esto es lo más importante, por muy dolorosas que fueran estas angustias, por duro que fuera llevar ese vacío en el corazón, era posible afirmar que los exiliados de ese primer periodo de la peste fueron seres privilegiados. En el momento mismo en que todo el mundo se aterrorizaba,
Su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En la desgracia general, el egoísmo del amor los preservaba y si pensaban en la peste, era solamente en la medida en que podían poner a su separación en el peligro de ser eterna. Llevaba así el corazón mismo de la epidemia una sana distracción que se podía tomar por sangre fría. Su desesperación los salvaba del pánico. Su desdicha tenía algo bueno. Por ejemplo, si alguno de ellos era sometido por la enfermedad, lo era sin tener tiempo de prestar atención en ello. Sacado de esta larga conversación interior que sostenía con una sombra, era arrojado sin transición al silencio más espeso de la tierra. No tenía tiempo de nada. Mientras nuestros compatriotas intentaban adaptarse a este exilio inesperado. La peste ponía guardias a las puertas de la ciudad y hacía cambiar de ruta a los barcos que se dirigían hacia Orán. Desde el encierro, ningún vehículo entraba. A partir de ese día, se tenía la impresión de que los coches estaban girando en círculo. El puerto presentaba también un aspecto singular para los que miraban desde la parte más alta de los bulevares. La animación cotidiana que hacía de él uno de los primeros puertos de la costa se había detenido bruscamente. Aún se podían ver algunos navíos que hacían cuarentena. Pero en los muelles, las grandes grúas desarmadas, las vagonetas volcadas de costado, las grandes filas de toneles o de fardos eran testigos de que el comercio también moría de la peste. A pesar de estos espectáculos inusuales, a nuestros compatriotas les costaba trabajo comprender qué estaba pasando. Había sentimientos generales como la separación o el miedo, pero también seguían imperando las preocupaciones personales. Nadie aceptaba todavía la enfermedad. La mayor parte era sensible, sobre todo a lo que alteraba sus costumbres o dañaba sus intereses. Estaban malhumorados o irritados, y estos no son sentimientos que pudieran oponerse a la peste. Por ejemplo, la primera reacción fue criticar la organización. La respuesta del prefecto ante las críticas de las que la prensa se hacía eco. ¿No podrían ser más flexibles las medidas adoptadas? Fue sumamente inopinada. Hasta aquí, ni los periódicos ni la agencia Ransdorf recibían comunicación oficial de las estadísticas de la enfermedad. El prefecto se las comunicó a la agencia cada día y le rogaba que las anunciara semanalmente. Incluso así, la reacción del público no fue inmediata. El anuncio de que en la tercera semana la peste causó 302 muertos no fue una broma. Pero todos, ¿acaso, no morían de la peste? Y por otra, nadie sabía en la ciudad cuánta era la gente que moría por semana. La ciudad tenía 200,000 habitantes y no se sabía si esta proporción de defunciones era normal. Es frecuente que se descuide la precisión de las informaciones a pesar del interés evidente que tenían. Al público le faltaba algo con qué comparar. Solo a la larga, al comprobarse el aumento de defunciones, la opinión se dio cuenta de la verdad. La quinta semana dio 321 muertos y la sexta 345. El aumento era elocuente, pero no lo bastante para que nuestros compatriotas dejaran de guardar, en medio de su inquietud, la impresión de que solo era un accidente, sin duda difícil, pero después de todo, pasajero.